Programa de clasificación A, apto para todo público. Contenido educativo y cultural. Aquí empieza Este Soy Yo. Una propuesta juvenil en la que podrás conocer más acerca del mundo de los adolescentes. Este Soy Yo. Bienvenidos. Hoy en Este Soy Yo, Colegio Politécnico Copol. Bienvenidos. Enviamos un gran saludo a toda nuestra audiencia y a la familia del Colegio Politécnico. Damos inicio a un programa más de su espacio radial de la UCSG. Este soy yo. Sin más preámbulos, este soy yo, Jimmy. Este soy yo, Felipe. Este soy yo, Matías. Este soy yo, Samuel. El gobierno del encuentro. ¿Qué es lo que se ha logrado y lo que no hasta el día de hoy? ¿Cómo te ha afectado estar en manos de este nuevo gobierno? ¿Crees que la inflación está aumentando considerablemente en el pueblo ecuatoriano? Este tema lo seleccionamos porque es de importancia nacional. A todos nos concierne lo que está pasando como ecuatorianos y todos tenemos el derecho de permanecer informados en las decisiones que ha tomado durante el primer año de gobierno y tomará en el futuro nuestro mandatario Guillermo Lasso. Desde una perspectiva neutral y analítica, es importante que los ciudadanos saquen sus conclusiones sobre los aspectos políticos y sociales de la nación. Al final del gobierno anterior, el exmandatario, Lenín Moreno, se fue sin rendir cuentas ante la Asamblea Nacional sobre sus inversiones en salud pública, carreteras, bonos y vacunación. Ahora, su gobierno traducido de estadísticas es que en metas cumplidas tiene un total de 110 y por las metas incumplidas 152, lo que nos da un resultado de 58% de incumplidas con un 42% de cumplidas. El resto es opinión neta de ustedes. Excelente acotación, Matías. Ahora vamos con el lado actual de nuestro gobierno. Durante el primer año del mando del actual presidente Guillermo Lasso Mendoza, su plan de gobierno se ha dividido en tres secciones: eje social, eje económico y eje institucional. Según fuentes confiables como El Universo y Primicias Ecuador, el presidente ha incumplido la mayoría de las mencionadas en su primer año de mandato, en especial en la seguridad. Sin embargo, uno de sus aciertos fue en el tema de salud, el movimiento logístico más grande que se ha logrado en el Ecuador, como así lo han catalogado algunos periódicos, que es considerado un récord mundial, ya que el 15 de julio se vacunó al 2.5% de la población total del Ecuador. Bien, ya introducido el tema, continuamos con la entrevista para ampliar, desde una visión profesional, el tema tratado. Esta entrevista fue realizada a la Miss María Fernanda Rada, docente de Historia en las instituciones del Colegio Politécnico. Buenas tardes, Miss María Fernanda. Queremos comenzar haciéndoles las siguientes preguntas. ¿Cómo observa el devenir político y social del Ecuador desde la salida del expresidente Moreno y la llegada del presidente actual? Muchas gracias por la entrevista y la pregunta. Bueno, en general, podríamos decir que un primer año de gobierno todavía es un periodo muy breve, ¿no? Realmente el primer año de un inicio de gobierno, indistintamente de la persona que ocupe el poder, es un año de transición. Lo ideal es que un gobierno recoja estas obras o esta propuesta positiva que deja el gobierno saliente y la adopte, la acoja a su propuesta de trabajo, ¿no? Entonces el primer año nos va a servir definitivamente para ello, para poder, o debería servirle, ¿no?, al gobierno para ello, para acoger esas propuestas significativas, esos planes que se vinieron ejecutando, que sirvieron al país y pues que evidentemente pueden ser un punto de partida interesante para poder gestionar ahora sí la propuesta que él tiene, ¿no? Muy interesante su respuesta, Miss. Ahora, ¿cuáles son los aportes más positivos que ha traído el gobierno del presidente Guillermo Lasso? Bueno, en general, la propuesta inicial que él hizo y que en efecto se cumplió fue cumplir con un proceso de vacunación a nivel nacional, ¿no? Entonces, siempre la salud va a ser un punto importante porque es un punto de partida, ¿no? La comunidad tenía que estar, o los habitantes en general, teníamos que estar
seguros en este aspecto para poder nuevamente incorporarnos a actividades económicas, actividades sociales, generar este nivel de emprendimiento que se vio de una forma muy marcada por la pandemia, pero sentirnos seguros, y un proceso de vacunación nos dio esa seguridad, ¿no? Familias, jóvenes que se insertaron en el ámbito educativo, tanto en colegios, en universidades, ya vinimos con seguridad a trabajar, y esa tranquilidad de poder retomar de a poco nuestras actividades fue un aporte positivo, ¿no? Definitivamente esto fue un punto de partida que permitió a la comunidad pues sentir que estábamos nuevamente generando estos ingresos económicos que el país necesita, ¿no? Más allá de las leyes posteriores o de las acciones posteriores que se dieron meses después, en este primer gobierno, en este primer año, perdón, del gobierno del presidente actual, sí, definitivamente es uno de los puntos que podemos rescatar, ¿no?, de este primer año. Concuerdo con usted, Miss. Entre la problemática económica, de seguridad y de salud, ¿cuál considera usted que es el principal déficit que afronta el país? Bueno, en realidad debemos tener en cuenta algo, ¿no? El aspecto económico genera consecuencias que directa o indirectamente van a afectar aspectos como la seguridad, aspectos como salud. El país ha tenido que enrumbarse luego de una crisis que nos ha afectado, de una pandemia, perdón, que nos ha afectado pues a nivel mundial. El principal desafío ha sido ese y sigue siendo ese, ¿no? Una problemática económica a partir de lograr estabilizar la nación. Leyes, inversión, generación de empleos, son los puntos que se deben atender, ¿no?, con mayor urgencia. Evidentemente esa estabilidad económica va a permitir que se atiendan otros asuntos, ¿no?, u otros aspectos como los que mencionas, ¿no?, el aspecto salud y el aspecto seguridad definitivamente es un mal social. Es un mal social que se ve en parte significativo influenciado por los problemas económicos, ¿no? Entonces el factor económico sería el punto clave en ese sentido. Respecto a la transición del periodo correísta y esta nueva etapa, algunas problemáticas se mantienen. ¿Se agudizaron, se han subsanado? Bueno, en realidad ahí sería interesante marcar una aclaración en cuanto a esa línea de tiempo que me planteas. Es interesante la pregunta, sin embargo, el gobierno anterior a Guillermo Lasso no fue precisamente Correa, ¿no? De hecho fue Lenín Moreno, que aunque inicialmente en una época de campaña tuvo el apoyo abierto del expresidente Rafael Correa, él abiertamente, pues a partir de su segundo año, más o menos, él indica o él plantea una postura alejada al correísmo, ¿no? Entonces, esta transición más bien, y nos vamos un poco a la primera pregunta, ¿no? Esta transición más bien debemos hacerla entre Lenín Moreno, que fue quien supervisó este periodo de gobierno saliente, y el inicio de Lasso, ¿no? Y bueno, como lo dije al inicio, es un periodo de transición, un primer año realmente es un periodo de transición, tanto para el gobierno como para la ciudadanía, empresarios privados, inversionistas extranjeros, etcétera, ¿no? Es un periodo de transición, básicamente. Bien, esto ha sido la primera parte de la entrevista a la Miss María Fernanda Rada realizada en el Colegio Copol. Interesante aportación, Miss María Fernanda Rada, y cómo desde su perspectiva abarca este tema muy importante hoy en día. Sí, sin duda, Miss, no podemos juzgar un solo año de gobierno en todo ámbito de lo político y el trato de nuestro primer mandatario hacia el pueblo ecuatoriano. Debemos tomar más conciencia de que se debe juzgar con mayor concordancia al presidente, ya que si no, porque digamos que en un solo año no podemos decir nada, deberíamos esperar el resto de su mandato para poder sacar verdaderas conclusiones. Con estos comentarios cerramos el primer bloque de nuestro programa. Al regreso seguiremos conversando con nuestra profesora sobre este interesante tema. Ya volvemos. Enseguida volvemos con más de Este soy yo.
Usted está en sintonía de Este Soy Yo, en tu dial 1190 AM. Bien, estamos de regreso en tu programa Este Soy Yo. Recuerda que puedes escucharnos por el dial 1190 AM y en nuestras redes en Facebook e Instagram. En el bloque anterior conversábamos con la Miss María Fernanda Rada sobre su perspectiva acerca de la situación del país y el periodo presidencial. Vamos a escuchar la última parte de esta entrevista. ¿Cuál es su perspectiva del camino que lleva el gobierno de Guillermo Lasso? Puedo apreciar que siempre el estar abierto a ideas, a posturas, a un diálogo, a inversión o asesoría extranjera va a ser un punto a favor, porque de esa manera no nos vamos a cerrar a un esquema establecido o planteado por nosotros, sino que realmente nos vamos a abrir a, como lo dije, ¿no?, a estas propuestas que de una u otra manera van a generar un impacto positivo en nosotros, ¿no? Desde su punto de vista, ¿qué acciones crees que debe tomar el gobierno con respecto a la inseguridad que se está viviendo en las calles? La primera, y va de la mano a lo que comenté hace un instante, escuchar las necesidades que tiene la ciudadanía, ¿no? Los representantes que tenemos a nivel cantonal, como por ejemplo los alcaldes, deberían ser ese puente de comunicación entre las necesidades, los desafíos o los problemas que está viviendo la ciudadanía con lo que puede hacer el presidente, ¿no? Debería haber un trabajo en equipo y no solamente, recordemos que el presidente está a la cabeza, liderando el Poder Ejecutivo, pero junto con él hay más funciones públicas que deberían también hacer conciencia de este problema social, ¿no? Realmente la seguridad es un factor que está alterando la tranquilidad, la cotidianidad de nosotros como habitantes, ciudadanos promedio, ¿no? Entonces, es un aspecto que se debería trabajar en equipo, ¿no? Recoger esas necesidades y proponer de alguna manera al presidente, llegar al presidente con propuestas para que a su vez estas puedan ser ejecutadas. Concuerdo con usted, Miss. ¿Por qué el pueblo está tan descontento con la presidencia? O tal vez hay una intención clara de exagerar y presentar mediáticamente un supuesto descontento. Bueno, el descontento popular siempre va a existir, ¿no? Y es parte de la libertad de expresión que tenemos precisamente en un Estado democrático como el nuestro, en el que gozamos de ese derecho, que es el de la libertad de expresión. Y no está mal poner de manifiesto nuestro desacuerdo frente a ciertas decisiones, frente a ciertas acciones, y lo hacemos en todos los ámbitos, ¿no? Desde la casa hasta la nación, ¿no? Lo hacemos en todos los ámbitos y está bien. Lo que a veces nosotros queremos confundir, y eso es lo que daña estas manifestaciones de parte del pueblo en general, lo que daña esto y lo empaña es el caos que se da en torno a estas manifestaciones. Está bien hacer una marcha porque es una forma de convocar al pueblo a que se una a una idea que le puede ayudar al gobierno a abrir los ojos, ¿no? Algo no está bien, definitivamente hay cierta inconformidad, hay cierto rechazo, hay cierta necesidad de generar cambios respecto a ciertas leyes que se pudieron haber planteado o que se quieren plantear o ciertas reformas que se quieren plantear. Entonces no está mal que la gente haga conocer ese rechazo, esa inconformidad, pero no llevar al caos, no invitar al caos o que no se valgan ciertos grupos del caos. Sería importantísimo hacer una reflexión de eso, no de las quejas que hacemos, sino todo lo que podría venir junto con ello, ¿no? Y eso es lo que nos está afectando a todos, ¿no? Imagínate clases suspendidas, actividades económicas interrumpidas en las ciudades, en las provincias, carreteras paralizadas, y eso económicamente nos está perjudicando a todos. Lo planteo de esa manera, ¿no? Está bien protestar, pero no generar este caos social que puede venir. Sin duda alguna, Miss. Por último, ¿considera que el presidente Guillermo Lasso tiene presente ser una persona íntegra en toda situación? Wow, ese atributo es un atributo que manejamos dentro de la comunidad del bachillerato internacional. Y realmente el término íntegro abarca en todas las facetas del individuo, ¿no? Nosotros en esta entrevista hemos abordado la postura del Lasso político, ¿no? Del Lasso presidente, pero el atributo integridad lo deberíamos enfocar en todas las facetas que desempeñamos, ¿no? Sé que Lasso es esposo, es padre de familia, es abuelo, es amigo, ¿no? Entonces el término integridad o el atributo integridad, como lo menciono,
lo podrían valorar muchas personas en diferentes ámbitos cercanos a él, ¿no? Es una persona, desde mi postura como ciudadana que ve al presidente, te puedo decir pues que es una persona que tiene sus aciertos, sus desaciertos, ¿no? Como político, como figura de gobierno, pero sí podemos mostrar o rescatar la apertura al diálogo, ¿no? La apertura al diálogo que se podría estar evidenciando frente a las situaciones que al momento estamos viviendo, y eso permite que una persona que está abierto al diálogo pueda escuchar, atender necesidades de otras personas, indistintamente, reitero, ¿no? De que sean decisiones acertadas o no, el estar abierto al diálogo nos permite tomar en cuenta estos factores, ¿no? Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias, Miss. A ustedes también. Bueno, esa fue la entrevista con la Miss en la institución, ya que no pudo acompañarnos en la cabina. Ahora vamos con nuestra sección Titulares Copolinos. Eventos y actividades. El pasado 25 de junio, la organización AIAS visitó las instalaciones de nuestra institución para participar de la jornada CAS de los 7 proyectos del programa. Esta alianza permitirá sumar esfuerzos en el servicio social y en la asistencia diaria. El 1 de julio se celebró una gran jornada cívica con la elección del Consejo Estudiantil para el nuevo periodo 2022-2023. Bueno, ahora vamos con las conclusiones de cada estudiante. Empezamos contigo, Matías. Bueno, luego de observar este tema tratado, nos damos cuenta que cada uno tiene su propia perspectiva y puede opinar sobre cada cosa sobre el tema. Ahí no se pueden sacar conclusiones apresuradas, ya que para eso tenemos que observar más cómo va este gobierno y para poder así opinar de esto. Continuamos con Felipe. Bueno, mis conclusiones de este programa es que ha sido muy interesante escuchar las opiniones de la misma María Fernanda Rada. Sin duda ella es una experta en este tema y nos ha ayudado a darnos cuenta que debemos ser pacientes con lo que está ocurriendo en el gobierno. Debemos observar lo que está pasando, ser críticos, tener nuestra propia perspectiva y no apresurarnos, ¿no? Hay que ver qué sucede. Siempre hay que estar abiertos al diálogo y no acudir a la violencia. Bueno, sin duda alguna concuerdo con ustedes dos, compañeros. Yo creo que aún es muy temprano para juzgar los aciertos o desaciertos que ha tenido nuestro presidente Guillermo Lasso. Que si bien ha tenido fallas, también podemos rescatar sus aciertos, como por ejemplo el plan de vacunación o los convenios internacionales que ha hecho. Sin duda alguna, el autodenominado gobierno del encuentro aún le falta mucho tiempo para que cumpla con todas sus metas y ojalá que lo hagan por el bien de los ecuatorianos. Seguimos contigo, Samuel. Asimismo opino igual que ustedes, es muy pronto para sacar conclusiones tan apresuradas sobre el gobierno que está actualmente en nuestro país, y es importante siempre llegar a un diálogo entre el gobierno y la ciudadanía para poder así ver cuáles son esos factores que debemos tomar en cuenta y además para poder ver qué soluciones se pueden dar y llegar a un bienestar entre todo el país. Y es importante que no recurramos a la violencia para poder ser escuchados, sino que ir a un diálogo, a ver los puntos fuertes, los puntos débiles del gobierno actual y así poder estar todos en una armonía. Bueno, estimados oyentes y espectadores, esto ha sido todo por hoy gracias a Matías, Jimmy y Felipe y mi persona Samuel. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales como @periodismocopol. Hasta pronto. Esto fue Este Soy Yo, una propuesta juvenil en la que podrás conocer más acerca del mundo de los adolescentes. Este Soy Yo. Hasta la próxima.